Juan Hernández no era un hombre dado a grandes palabras. La vida en el campo, lejos de las luces de la ciudad, nunca fue fácil, pero siempre creyó que los problemas se podían resolver con trabajo duro y un poco de suerte. A los 45 años ya había enfrentado varias dificultades. Su rancho, que un día había sido próspero, estaba en ruinas. La última cosecha fracasó de forma catastrófica, dejándolo con una deuda creciente que no podía pagar. La falta de lluvia y la sequía prolongada habían hecho que sus mejores días parecieran muy distantes, y ahora estaba al borde de perder todo lo que poseía. Aún así, se levantaba todas las mañanas con una sonrisa forzada, listo para otro día de lucha. Aquella mañana no parecía ser diferente a las demás. El sol ya estaba fuerte cuando Juan, con sus botas de cuero gastadas, miró alrededor de su propiedad. La tierra agrietada y seca parecía reflejar su espíritu, que andaba cansado. Sus pocos pesos en el bolsillo no eran suficientes para mucho más que una comida simple, pero algo lo impulsó a seguir adelante. Se enteró de la subasta de caballos en la pequeña ciudad cercana, un lugar donde las personas iban en busca de una oportunidad, aunque pequeña, para mejorar sus propiedades. Con la esperanza de darle algo de sentido a ese día, decidió ir allí. Si encontraba algo que le fuera útil, tal vez eso podría cambiar su destino. Cuando llegó a la subasta, el lugar estaba lleno. El aire estaba denso con el olor a polvo y estiércol mezclado con el sonido de risas y conversaciones entre los compradores. Muchos estaban solo intentando divertirse, como si estuvieran en una especie de entretenimiento improvisado. La gente hablaba a voces sobre las cualidades de los caballos subastados, comparando precios y discutiendo sobre las posibilidades de lucro. Juan, por otro lado, solo estaba observando. Sabía que su situación financiera no permitía grandes inversiones, pero sentía que ese momento podía ser decisivo. Tal vez ese era el punto de giro que tanto esperaba. Fue cuando apareció el caballo, un animal castaño, con el pelaje opaco y un paso extraño que parecía más un tropiezo que una carrera. La gente se rió de él inmediatamente, señalándolo y haciendo comentarios burlones. Para todos los demás, solo era una broma, un caballo sin valor. Pero para Juan, algo en la mirada de ese caballo parecía diferente. Era como si, a pesar de su marcha extraña, hubiera algo allí que nadie más podía ver. Tal vez solo fuera un instinto, pero Juan sintió una conexión inmediata. Algo le decía que ese caballo no era solo una pérdida de tiempo. Cuando el subastador anunció el precio base, Juan sintió su corazón latir más rápido. El valor era ridículamente bajo, un valor que cualquiera podría pagar sin pensarlo mucho. Aún así, la mirada de los demás compradores lo decía todo. Nadie creía que ese caballo tuviera valor alguno. Algunos incluso se rieron de la situación, pero contra todo y todos, Juan levantó la mano y ofreció 200 pesos. El silencio se apoderó del ambiente por un momento, y pronto todos comenzaron a reír más fuerte, como si estuviera cometiendo un error fatal. Pero para Juan, el caballo no era una pérdida. Sabía que ese animal tenía algo que nadie más veía. Después de la subasta, Diego Ortiz, un vecino, se acercó a Juan, mirando al caballo con desconfianza. «Juan, ¿qué hiciste? Ese caballo no vale ni la mitad de eso», dijo Diego preocupado. Pero Juan solo movió la cabeza con una sonrisa tranquila. «Veo algo en él», respondió, aunque no sabía exactamente qué era. Para los demás, el caballo parecía defectuoso, inútil incluso. Pero para Juan había algo más, algo oculto bajo esa marcha extraña, algo que creía que podría transformar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu jornada de vida también está pidiendo una transformación. Sé que tú, que estás viendo ahora desde tu celular o desde la televisión,
Estás buscando algo más, algo que resuene con tu corazón. Entonces, antes de seguir adelante, para un momento y piensa, ¿y si este mensaje fuera para ti? Dale un me gusta a este video ahora mismo, porque ese es el primer paso para fortalecer esa conexión. Suscríbete al canal, no solo para seguirlo, sino para ser parte de una comunidad que cree en la superación, en la perseverancia y en el poder de transformar vidas. Sé que tu vida puede cambiar. Entonces, bendice tu camino con un simple toque. Dale me gusta y suscríbete. Tu futuro comienza ahora. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. Bailador, como Juan decidió llamar al caballo, parecía moverse de manera inusual. El paso, aún torpe, parecía más un ritmo que una simple dificultad. Juan se detuvo por un momento observando los movimientos del caballo. Tal vez, pensó, eso fuera algún tipo de danza. No era lo que esperaba de un caballo de trabajo, pero quién sabe. Con paciencia podría aprender algo que nadie más había notado. Bailador, murmuró al caballo, como si ese nombre le diera algo más. El caballo lo miró, y en sus ojos Juan vio un brillo, algo que solo él parecía notar. En los días siguientes, la vida en el rancho continuó con la misma dificultad de siempre. La deuda se arrastraba, y las horas de trabajo parecían no tener fin. Pero Juan estaba diferente. Había algo nuevo en su mirada, una chispa de esperanza. Pasó a dedicar tiempo al caballo, estudiando su marcha, intentando entender qué había más allá de las dificultades del animal. Bailador no era un caballo común, y Juan lo sentía. Lo entrenó con calma, sin prisas, como si estuviera tratando de revelar un secreto guardado durante mucho tiempo. Creía que la clave para su supervivencia estaba allí, en ese animal inusual. El tiempo pasó lentamente para Juan. Cada día parecía arrastrarse, una repetición del anterior, con el peso de la deuda siempre sobre su hombro. No sabía cuánto más podría sostener ese ritmo de vida, pero su fe en Bailador comenzaba a crecer. No tenía mucho dinero para gastar en alimentación o cuidados especiales. El caballo, pero hacía lo que podía. Con los pocos recursos que tenía, trató de mejorar la alimentación de Bailador, esperando que los movimientos del caballo se volvieran más suaves, más naturales. El caballo, por su parte, parecía entender la paciencia de Juan. Comenzó a moverse con más confianza, y poco a poco, el paso extraño fue adquiriendo un ritmo peculiar, algo que recordaba la ligereza de una danza. El caballo tenía un don inusual, algo único que solo Juan podía ver. Las noticias sobre Bailador empezaron a esparcirse, pero no de la manera que Juan esperaba. Humberto López, un hombre rico e influyente en la región, escuchó hablar del caballo y comenzó a interesarse por él. Humberto ya tenía la reputación de hacer negocios y manipular situaciones para salir siempre por encima, y pronto buscó a Juan con una propuesta. «Te estás hundiendo en deudas, Juan», dijo con voz suave, pero con una mirada calculadora. «Puedo ayudarte. Véndeme el caballo y tendrás el dinero suficiente para salvar el rancho. Es una oportunidad única». Pero Juan sabía que Humberto no estaba interesado en el caballo por bondad. Había algo detrás de la oferta, un intento de manipulación, y eso hizo que Juan se sintiera incómodo. «No voy a vender el caballo», respondió Juan sin dudarlo, mirando al hombre a los ojos. «Bailador es mi última esperanza, y no voy a renunciar a él». Humberto, sorprendido por la firmeza de Juan, intentó insistir, pero el agricultor estaba decidido. Creía que Bailador tenía algo especial, y vender el caballo sería como rendirse ante su última oportunidad de recuperar la dignidad y la tierra que tanto amaba. Humberto, por su parte, no parecía dispuesto a aceptar un no como respuesta, y eso dejó a Juan en una situación delicada.
Poco a poco comenzó a percatarse de que Humberto no solo estaba interesado en Bailador, quería destruir su confianza y forzarlo a tomar decisiones impulsivas. Algo en la actitud de Humberto hizo que Juan sintiera que se estaba formando una conspiración a su alrededor. La presión de mantener el rancho y entrenar a Bailador empezó a afectar la salud de Juan. Las noches sin dormir, la constante preocupación por las deudas y los problemas financieros comenzaron a pesar. Se sentía exhausto y la idea de no tener una solución a la vista lo atormentaba. Pero al mismo tiempo, algo en su corazón lo mantenía firme. Sentía que el caballo podría ser la clave para su salvación, y eso lo mantenía despierto por la noche, planeando, soñando y trabajando en silencio. Fue en una de esas largas noches cuando se dio cuenta de un cambio en el caballo. Bailador comenzaba a moverse con más elegancia. Su paso ya no era un obstáculo, sino un desafío que Juan creía que podía superar. Había una verdadera danza en esos pasos, una cadencia que podía ser trabajada y perfeccionada. El trabajo arduo estaba empezando a dar frutos. Juan sabía que no podría competir con el dinero y la influencia de Humberto, pero se aferraba a su última esperanza con todas sus fuerzas. Comenzó a entrenar a Bailador de manera más estructurada, invirtiendo en su habilidad de movimiento y fortaleciendo su confianza. El caballo respondía bien, mejorando cada día, y Juan comenzó a vislumbrar una posibilidad que antes parecía imposible. Podría llevar a Bailador a una competencia de equitación, donde su habilidad única sería apreciada. Tal vez, si tenía éxito, finalmente podría pagar sus deudas y salvar el rancho. Pero el camino hasta allí sería largo y difícil. Cuando Juan empezó a ver los primeros signos de progreso, Humberto intentó nuevamente. Apareció en el rancho de Juan, esta vez con una oferta más agresiva. Te estás engañando, Juan. Ese caballo nunca será lo que piensas. Puedo pagar tu deuda ahora y puedes liberarte de todo este peso. Las palabras de Humberto tenían un tono autoritario y trataba de convencer a Juan de que sus opciones se estaban agotando. Pero Juan no se dejó abatir. Sabía que, por más difícil que fuera, estaba en el camino correcto. Bailador tenía algo que nadie más veía y se negaba a renunciar a ello. No voy a vender, fue todo lo que dijo, con una firmeza que dejó a Humberto visiblemente irritado. Cada palabra de Juan parecía más una reafirmación de que no estaba dispuesto a rendirse. Los días pasaron y Juan continuó entrenando a Bailador cada vez más determinado. La ciudad entera parecía reírse de sus decisiones, pero él sentía una fuerza interna, una confianza creciente que lo hacía creer que, al final, su paciencia sería recompensada. Comenzó a ver a Bailador no solo como un caballo, sino como un símbolo de su propia resistencia. Cada movimiento del caballo, aunque torpe, ahora era un reflejo de las luchas que él mismo enfrentaba. Juan se sentía más fuerte cada día, más convencido de que tenía algo único en sus manos y que la clave para su supervivencia estaba en no rendirse. La situación de Juan se volvió aún más tensa cuando se dio cuenta de que alguien estaba vigilando su propiedad. Notó pasos por la noche y señales de que su propiedad estaba siendo observada. La preocupación de Juan aumentó y comenzó a pensar que Humberto podría estar detrás de esto, tratando de sabotear sus intentos de mejorar la situación. Las noches se volvieron más largas y el miedo de perder a Bailador o de verse obligado a vender el caballo solo aumentaba. Pero, aún así, Juan no bajó la cabeza. Sabía que el caballo era su única oportunidad y lucharía con todo lo que tenía para no dejar que el destino fuera decidido por aquellos que no comprendían la verdadera fuerza de Bailador. Juan estaba exhausto, pero no podía parar. Cada nuevo día parecía una lucha contra el tiempo, contra la presión externa y contra su propia duda interior.
Se preguntaba si estaba siendo tonto por creer tanto en ese caballo. La ciudad entera se reiría si supieran que él creía que Bailador podía ser su salvación, pero, en el fondo, sabía que si desistía, perdería todo. No podía dejar que eso ocurriera. A medida que pasaban los días, comenzó a ver pequeñas mejoras en los movimientos del caballo, especialmente en las competiciones de entrenamiento. Bailador comenzaba a moverse con más gracia y ritmo, y Juan no podía dejar de sentir que ese caballo tenía algo especial, algo que nadie más sabía ver. Humberto no desapareció. Por el contrario, parecía cada vez más insistente. Comenzó a visitar el rancho con más frecuencia, tratando de convencer a Juan de vender a Bailador con promesas de una vida más fácil, sin las deudas y el sufrimiento. «Te estás perdiendo, Juan», decía Humberto con una sonrisa falsa. «No vale la pena luchar por ese caballo. No conseguirás nada con él». Pero, con cada palabra de Humberto, Juan sentía su determinación crecer. Sabía que el caballo tenía algo que nadie más podía ver y que la única manera de encontrar lo que quería era persistir. Decidió que no cedería más. Una mañana, Juan tuvo una idea. Sabía que la única forma de probar el valor de Bailador sería en una competencia real. Ya había oído hablar de una gran competencia de equitación en la ciudad vecina, donde los mejores jinetes de la región se reunirían para mostrar sus animales. Para muchos, eso era una oportunidad para ganar premios y reconocimiento. Para Juan, era la oportunidad de demostrar que Bailador tenía un valor que nadie más reconocía. El pensamiento de inscribir a Bailador en la competencia le dio un impulso renovado, una energía que no sentía desde hacía meses, pero sabía que el riesgo era grande. Si Bailador fracasaba en la competencia, perdería no solo su última esperanza, sino también el respeto de todos. Con la decisión tomada, Juan se preparó para la competencia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Bailador no estaba listo, pero él creía que con el tiempo que quedaba podría hacer brillar al caballo. Durante semanas entrenó incansablemente. Cada mañana pasaba horas con Bailador, ajustando cada movimiento, cada paso. El caballo, por su parte, respondía con más facilidad. El paso extraño fue transformándose en una cadencia más fluida, una verdadera danza de pasos que parecía alinearse con los deseos de Juan. A medida que se acercaba el día de la competencia, la tensión aumentaba. Sabía que todos los ojos estarían sobre él, esperando ver lo que ese caballo tan inusual podría hacer. Finalmente, llegó el gran día, y la sensación en el aire era de nerviosismo y expectativa. El lugar de la competencia estaba lleno, y Juan no pudo evitar sentir la presión. Se sentó en un rincón con Bailador a su lado, observando a los demás participantes. Había caballos espléndidos, animales de pedigrí, montados por jinetes experimentados y bien preparados. El ambiente estaba lleno de lujo y brillo, y Juan se sintió algo desplazado. Pero no estaba allí para competir contra los demás. Estaba allí para demostrar que Bailador tenía un valor que nadie más reconocía. Solo necesitaba que el caballo se presentara de la mejor manera posible. El momento llegó, y Juan entró en la arena con Bailador. El caballo parecía nervioso al principio, pero pronto se calmó. Juan miró a los ojos de Bailador y sintió una conexión profunda. Estaban juntos en ese momento y, al entrar en la arena, parecía que el tiempo se detenía. Bailador comenzó a moverse y Juan se dio cuenta con una sonrisa en el rostro de que algo increíble estaba sucediendo. El paso del caballo, que antes se consideraba defectuoso, se estaba convirtiendo en un espectáculo de gracia y elegancia. Era como si Bailador estuviera bailando al ritmo que solo él y Juan entendían. Cada paso era un reflejo del viaje que ambos habían recorrido, de la perseverancia, de la resistencia y de la fe que los unía.
El público guardó silencio, sorprendido por la habilidad del caballo. No era como los otros caballos, pero tenía algo que los otros no poseían: el alma de un luchador, la determinación de un ser que se negaba a ser derrotado. Cuando terminó la presentación, hubo un momento de vacilación, pero pronto comenzaron los aplausos. El sonido resonó por la arena y Juan sintió una ola de emoción invadirlo. No sabía con certeza si ganaría, pero en ese momento ya había ganado. El caballo que todos consideraban un error ahora estaba recibiendo la admiración de todos a su alrededor. Y para Juan, eso significaba más que cualquier premio. Después de la competencia, los jueces estaban claramente impresionados. El rendimiento de Bailador no pasó desapercibido. Juan sabía que ese era el momento que tanto había esperado. Lo que parecía ser una pérdida ahora se convertía en una victoria. Había superado todos los obstáculos y el viaje de superación de ambos, él y Bailador, estaba siendo reconocido. La competencia fue un hito para Juan, pero el verdadero impacto llegó después. Las palabras de admiración de los jueces y del público fueron seguidas por una oferta. Un empresario interesado en Bailador se acercó a Juan, dispuesto a pagar una gran cantidad por él. Pero, una vez más, Juan se vio ante una elección difícil. Ya no estaba interesado en el dinero. Lo que había logrado con Bailador era más que cualquier valor financiero. El verdadero premio era la confianza restaurada, el reconocimiento de que la paciencia y la fe pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Juan sonrió y rechazó la oferta, decidido a mantener al caballo a su lado. Cuando Juan regresó al rancho, la atmósfera era diferente. La gente del pueblo, que antes se burlaba de su elección, ahora lo miraba con respeto. Comenzaron a darse cuenta de lo que él siempre había sabido. Bailador no era un caballo común, era especial, no solo por su habilidad, sino por la historia que representaba. Él y Juan habían enfrentado las mismas dificultades y juntos habían superado lo imposible. El rancho de Juan ya no estaba en riesgo. Aunque la deuda aún existía, ahora tenía algo mucho más importante: esperanza renovada y un futuro en el que podría seguir luchando. Humberto, que aún intentaba manipular la situación, se dio cuenta de que sus intentos de desestabilizar a Juan habían fallado. Sabía que, por mucho dinero que tuviera, jamás tendría la determinación y el coraje que Juan poseía. Esa competencia, ese momento en que Bailador había destacado, fue el hito que hizo que todos sus adversarios, e incluso los más escépticos, reconocieran la fuerza de Juan. No solo había ganado en la competencia, sino en la vida. Y eso era algo que el dinero de Humberto nunca podría comprar. En los meses que siguieron, el rancho de Juan comenzó a florecer nuevamente. No solo pagó sus deudas, sino que también tuvo la oportunidad de expandir su negocio. La fama de Bailador se esparció por la región y el caballo comenzó a ser admirado no solo por otros compradores, sino también por competidores y entusiastas de la equitación. Juan, que antes era solo un agricultor simple, ahora era visto como alguien que tuvo el coraje de seguir su intuición, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Sabía que la verdadera victoria no estaba en los premios o en el reconocimiento. La verdadera victoria era el hecho de que, al lado de Bailador, había superado sus propias limitaciones y encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Juan, ahora con un nuevo propósito, nunca olvidó esa subasta. Ese momento, cuando compró a Bailador, fue el punto de inflexión en su vida. Había arriesgado todo y, al final, había ganado más de lo que podría haber imaginado. El caballo que todos consideraban inútil se convirtió en el símbolo de su superación, de su capacidad para ver más allá de las apariencias y de creer cuando nadie más creía. Sabía que, con paciencia, fe y determinación, cualquier desafío podía ser vencido.
Ahora, con el rancho prosperando y Bailador a su lado, Juan caminaba hacia el futuro con confianza. Sabía que el camino por delante aún tendría obstáculos, pero con la lección que había aprendido a lo largo de su jornada, estaba preparado para enfrentarlos. La historia de superación de Juan y Bailador no sería solo un recuerdo lejano, sino un recordatorio vivo del poder de la perseverancia. Y, mientras el caballo bailaba su peculiar marcha a su lado, Juan sonreía, sabiendo que finalmente había encontrado su verdadera fuerza. Hemos llegado al final de este viaje, y ahora es tu turno de compartir tu opinión. ¿Qué piensas de la historia de superación de Juan y Bailador? ¿Has pasado por algo que te hizo creer en milagros como Juan lo hizo? Quiero saber tu opinión. Comenta aquí abajo, porque realmente creo que el debate enriquecerá aún más este intercambio de energía y aprendizaje entre nosotros. Y si este video tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete, porque cada vez que haces esto, no solo estás ayudando al canal, sino también dando un paso más en tu propio camino de superación. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nada de lo que viene. Estamos juntos en este camino.